Listo, bueno. Entonces, creo que estábamos hablando de que, bueno, solamente vamos a mirar las noticias como para evitar, como quien dice, esos momentos y de ahí ya partimos, como quien dice, de lo demás. ¿Listo? Entonces, o sea, lo único que vamos a hacer es evitar, pues, como operar en esos momentos. Y acuérdense, ¿qué es lo más importante? Que nosotros estemos mirando siempre nuestro plan y tengamos en cuenta que eso debe estar escrito también, o sea, como acá al final que se acuerdan, por ejemplo, no sé si decía, bueno, revisar, no, patrones, bueno, por ahí decía que había que revisar antes de entrar al mercado, pero bueno, eso pues digamos que ya lo miramos por encima. Entonces, dentro del análisis fundamental, ¿qué podemos tener en cuenta si, digamos, queremos operar noticias? ¿Qué es operar noticias? Operar noticias es, digamos, cuando tenemos un momento en el que, digamos, a las 8:30, o bueno, imaginemos que ahorita a las 10 p.m. saliera una noticia, ¿sí o no? Y que esa noticia fuera el PIB, ¿sí o no? Que nos dijera que va a salir el PIB para Japón, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es análisis fundamental? Es decir, bueno, va a salir el PIB para Japón y tenemos siempre dos cosas. Entonces, siempre vamos a tener dos cosas. Siempre vamos a tener, como quien dice, dos lados. Cuando miramos el análisis fundamental, vamos a tener una previsión y vamos a tener un dato actual. ¿Sí o no? Entonces, digamos que la previsión para el PIB era un crecimiento de 5%, ¿sí o no? Es decir, esto es lo que se espera. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos qué es el PIB viene siendo entonces, ¿qué? El Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de producción que tuvo una economía. ¿Y por qué esa cifra nos dice algo importante? Porque la producción en una economía, ¿qué es lo que nos dice? Es qué tan fuerte es esa economía con respecto al año anterior. Entonces, supongamos que este año se produjeron, no sé, 10.000 millones, ¿sí o no? Y eso fue, bueno, eso fue en el 2017 y digamos que en el 2018 la producción fue de, yo qué sé, de 11.000 millones, ¿sí o no? Entonces, como aumentó la producción, podemos decir que significa que una compañía no aumenta la producción de un producto así como así. Es decir, digamos, si ustedes tienen una panadería y ustedes venden, supongamos, venden 10 panes al día, ¿sí o no? Pero ya se están quedando cortos porque hay tantas compras que esos 10 panes al día ya no son suficientes, sino que les toca empezar a vender de a 20. Eso es bueno para ustedes porque están vendiendo más, ¿sí o no? Y como las compañías no hacen eso a la loca, entonces el PIB lo que muestra es cómo aumenta esa producción en general en una economía, si se produjeron más o menos bienes durante ese año. ¿Y qué pasa? Eso lo que nos da es como un panorama general de si la economía está creciendo o no. Si la economía tuviera una tasa de crecimiento negativa, significa que la economía realmente, en vez de avanzar, como quien dice, se devolvió. O sea, que está en un periodo, puede estar expansivo, que puede ser expansivo o puede ser retractivo o de... Es que no me acuerdo el nombre de esa mierda, pero bueno, el caso. Ustedes entienden expansivo y lo contrario expansivo, que no me acuerdo cómo es, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es el PIB? Pues el PIB justamente es lo que mide esa producción. Y si a nosotros nos dicen, por ejemplo, que la previsión del PIB versus el actual, digamos que la previsión, eso, recesivo, mala mía. Entonces, si la previsión del PIB era un crecimiento del 5%, pero realmente el crecimiento fue de, digamos, el 1%, nosotros esperábamos que este año, imaginemos que esto es Colombia, que este año la economía creciera en un 5%, pero realmente no creció en un 5%, sino que creció en un 1%. Y como creció en un 1%, eso ante los mercados, ¿qué es? Es como si ustedes les dijeran, bueno, imagínense que ustedes les deben 10.000 pesos, ¿sí o no? Y el man llega y les dice a ustedes, el que les debe los 10.000, les dice, ve, parce, mira, en un mes te voy a pagar, no qué sé, 20.000, ¿sí o no? Si me prestas esos 10.000 pesos ya. Entonces, breve, vos se los prestas y el marica te va a volver 20.000 y llega que al final del mes, en vez de volverte 20.000, te vuelve 15.000. Entonces, ¿ustedes creerían que vale la pena volver a prestarle a esa persona si te prometió 20.000, pero en realidad te dio 15.000? ¿Que es un buen negocio? O sea, el man sí obviamente te pagó más,
pero digamos que con esos 20.000, que era lo que el man te había prometido, ve, con esos 10.000, vos a otra persona que le hubieras prestado, el marica te pagaba 20.000, o sea que realmente vos lo que estás haciendo es perdiendo 5.000, o sea, en menos 5. Entonces, como vos estás perdiendo relativamente, aunque haya avanzado, eso es una mala señal. Entonces, si ustedes tienen una economía cuya previsión es que sea un crecimiento del 5% y lo actual, es decir, lo que sale en ese momento es que creció en un 1%, significa que el mercado en vez de subir va a bajar, ¿sí o no? Porque la gente esperaba que fuera mucho mejor, o sea, como quien dice, lo que la gente pretendía era algo totalmente distinto a lo que pasó. También puede pasar lo siguiente, que ustedes tengan una previsión, por ejemplo, de que el crecimiento sea de 1% y que el actual, en vez de ser 1%, sea, digamos, 5%. Entonces, ¿qué significa? Que creció más de lo que la gente esperaba. Y si ustedes ven algo que crece más de lo que la gente esperaba, entonces es una buena compra. Como es una buena compra, entonces, pues nosotros compramos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se operan los fundamentales? Sencillito. Miren, los fundamentales se operan de esta manera. Ustedes tienen, digamos, un gráfico así. Pam, 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 pam. Imagínense que en este punto de acá está saliendo una noticia, que es el PIB, ¿sí o no? PIB, pam. Entonces, ¿qué dice el PIB? El PIB dice, por ejemplo, que se esperaba que fuera de 1% y realmente fue un crecimiento del 3%, ¿sí? Que son como cifras más lógicas. Ese crecimiento del 3%, ¿qué va a significar en ese mercado? Inmediatamente apenas la persona que esté sacando esa noticia, digamos en televisión, lo diga. Diga, no, el crecimiento para este periodo fue del 3%. Apenas digan eso, todo el mundo va a empezar a comprar justo ahí. ¡Pum! Y va a empezar a crecer el precio. ¿Y qué va a pasar apenas crezca un poquito? La gente va a decir, bueno, ya pasó la noticia. Y ahí es donde entran otra vez los factores técnicos. Entonces, el mercado acabó de subir de la nada con una gran volatilidad. Imagínense que esto fue una gran vela, porque normalmente son unas gran velas. Creció muchísimo. ¿Y qué va a decir la gente? Bueno, ya subió, entonces hay que empezar a vender. Entonces, si ustedes quieren operar un fundamental, ustedes tienen que literalmente estar en ese momento mirando el mercado y muy pendientes, porque el movimiento va a ser así, pam, 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 y de repente pum, y de repente otra vez pum, y va a volver a ser normal. Entonces, ¿qué pasa? Estos momentos son movimientos donde no puede hacer grandes ganancias, sí, pero es muy riesgoso porque, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes tengan una previsión como esta, previsión del 1% de crecimiento, ¿sí o no? De más 1% de crecimiento, y el actual, digamos, del PIB fue que, no sé, más 1,1%. Entonces ustedes dicen, bueno, la economía sí creció un poquito más de lo que la gente esperaba, pero ¿será lo suficiente como para mover el mercado? Entonces, si yo tengo un mercado que está así y en este momento está aquí y yo digo, bueno, acabo de salir aquí esta noticia. Normalmente, ¿qué haría el mercado? Subiría, pum, y bajaría y luego volvería a normal. Pero si ustedes ven un más 1,1%, puede que el mercado simplemente haga esto y vuelva y caiga, ¿cierto? Porque realmente esto no es una señal muy fuerte. Puede que sí haya sido mayor que el actual, pero aún así no es suficientemente grande como para impactar el mercado. Y ese es el problema de los fundamentales, que son demasiado difíciles de prever. Entonces, bueno, entonces, el análisis fundamental, entonces, acuérdense, ¿qué es lo que mueve los mercados? La acción del precio, ¿sí o no? Entonces, la acción del precio, ¿qué es? Es decir, más demanda son precios más altos y menos demanda son precios más bajos. Es decir, oferta, pues, o sea, más oferta, precios más bajos, más demanda es precio más alto, sencillito, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el IPC. El IPC, que es el que va a salir, por ejemplo, ahorita o mañana. ¿Qué es? Es el índice de precios al consumidor. Es como quien dice, un índice que mide qué tanto cambian los precios de la canasta básica de los mercados, de las economías, pues por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué es la canasta básica? Pues una serie de artículos que compran las familias. Entonces, si ustedes ven que, digamos, aumenta el índice de precios al consumidor, eso es igual a más inflación, ¿sí o no? Es decir, cada vez la gente tiene menos capacidad de compra con la misma plata. Es decir, si yo tengo 1.000 pesos y mi IPC, digamos que con esos 1.000 pesos siempre compraba una libra de arroz y el IPC aumentó, es decir, creció, significa que yo con esos 1.000 pesos probablemente compre 750 gramos de arroz. Bueno, ni siquiera, no, menos.
No sé cuánto es una libra, la verdad es como 450. Bueno, supongamos que compro un octavo de libra, yo qué sé. Sí, que, o sea, que es menos en teoría. Entonces, esa plata que valía $1 antes ya no me alcanza para lo mismo. Entonces, eso es lo que mide el índice de precio al consumidor en base a la canasta básica, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hace? Pues sencillo, ustedes les dan un pre y un actual. Incluso también a veces les dan el anterior. O sea, ustedes les dicen, digamos que el anterior era de 1%, el pre es de más 1%, y el actual fue de más 5%, es decir, es mucha inflación. Entonces, si es mucha inflación, ¿qué pasa con una moneda cuando sube la inflación? Se devalúa, ¿sí o no? Entonces, si ustedes ven, pero ¿por qué no quiero yo enfocarme en esto, muchachos? Porque es que la verdad no vale la pena, digamos, uno estar enfrente de un gráfico en un momento para que salga una noticia, que suba y baje, y que ustedes de pronto digan, bueno, yo voy a vender, y realmente lo que hicieron ahí fue perder un poco de plata, porque digamos que por algún factor externo, lo que sea, alguna cosa que dijo la persona, el mercado no reaccionó de la misma manera. Entonces, como eso es tan complicado, o sea, son tantas variables que hay que tener en cuenta, yo lo que les recomiendo es que por ahora se alejen de esto, es decir, no miremos el IPC, no miremos el PIB, no miremos cómo se operan los fundamentales en general, sino, o sea, simplemente entendamos que los fundamentales son noticias del mercado, y ustedes como digamos en la universidad uno ve eso, o sea, que es el PIB, que es, no sé, eh, que es el IPC, que es si la economía está en expansión o recesión, bueno, todo eso. ¿Y qué pasa? Pues digamos que como a nosotros lo que nos interesa es poder analizar los gráficos y de ahí sacar tendencias, entonces esto simplemente va a ser algo que, digamos, salió el PIB aquí, el precio bajó, pero esto lo estamos viendo directamente en el gráfico, o sea, que si nosotros estamos viendo el gráfico también vamos a poder ver eso. Entonces, por ahora, lo que yo les recomiendo es que se alejen de esto, no lo miremos, o sea, dejémoslo para después y ya, o sea, suena chimbo y todo, pero pues es la verdad, o sea, no hay necesidad de estresarnos como quien dice con eso, porque la verdad es mejor estar alejados porque son noticias de 15 minutos que hacen un movimiento ni siquiera en un marco de 1 hora, sino por ahí de 15, 5 minutos, hace una vela así gigante y ya. O sea, digamos que aquí esto puede ser un factor fundamental, pum, y luego volvió y cayó el precio, ¿sí? O sea, imaginémonos algo así, pues más o menos sería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros más bien pensar? Es el tema psicológico que está, digamos, implícito en, pues en el trading. Y pues voy a cerrar esto y lo que vamos es hablar sobre eso aquí. Y yo voy a ponerles a ustedes como unas situaciones problema y quiero que ustedes me escriban y me digan qué pensarían y qué es lo que piensan, digamos, en esos momentos. ¿Listo? Entonces miremos, por ejemplo, ¿qué activo quieren que miremos? Escríbanme por ahí. ¿Qué quieren mirar hoy? Euro, dólar, dólar yen, no sé, una acción, un índice. ¿Qué quieren mirar? Para que empecemos ya a mirar siempre los gráficos. Estas 2 semanas que vamos a tener van a ser de análisis de gráficos, y si encontramos oportunidades para tomar en estos momentos, pues los vamos a tomar y vamos a ver si vemos pues cómo se terminan de dar. Entonces díganme un activo, dólar CAD. Bueno, acordémonos que como estamos en la sesión asiática, voy a poner el dólar CAD para que lo analicemos, pero acuérdense, es ideal si ahorita miramos activos que se muevan bastante en la sesión asiática, que serían todos los que están relacionados con el yen. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a armar una nueva plantilla para esto. Espérense. Vamos a acomodar esto, a cerrar aquí y vamos a armarla. Vamos a hacer como si estuviéramos, como quien dice, llegando al mercado hoy por primera vez. Entonces vamos a mirar el USD CAD, ¿sí o no? Entonces, pum, digamos que es la primera vez que yo hago trading. No sé por qué mi internet está molestando tanto. Que llamar a Claro. Entonces llego, pum, y acomodo mi gráfico, breve, pam. Entonces acomodémoslo. Entonces ya sabemos que usamos velas, que aquí vamos a poner el desplazamiento del gráfico. Vamos a mostrar, por ejemplo, esto, las líneas del bit y del ask, breve, línea del último precio no me interesa, separadores de periodos
de pronto, mostrar cuadrícula, los que quieran. Lo único que hace es cambiar el color, volúmenes reales, volúmenes de tick y ya. Colores, entonces color de fondo, si ustedes quieren ponerle blanco, primer plano, acuérdense es la cuadrícula y pues lo que está como que dicen los ejes. La cuadrícula ya del fondo pues viene siendo, digamos, esta, entonces le podemos poner un color, por ejemplo, gris y lo podemos, si quieren ustedes, acomodar y ponerlo un poquito más clarito como para que se medio vea. Me gusta así. Barra arriba, acuérdense, las barras arriba pues tienen que ser verdes o si ustedes quieren ponerle otro color, las barras abajo rojas. Las velas, entonces pueden ponerle color o pueden no ponerle color si ustedes las quieren solamente planitas o lo que sea. Hoy vamos a hacer como si estuviéramos llegando al mercado del todo. Las líneas, eso es el color de las líneas que ustedes dibujan, entonces yo les recomiendo que sea un color que contraste bastante. Los volúmenes, si ustedes los quieren poner, pues de otro color. Línea del bit y línea del ask. Línea del bit, por ejemplo, roja, y la línea del ask, acuérdense, bit es el precio de venta, ask es el precio de compra. Entonces si quieren, digamos, pongan azul y rojo, o pónganle, digamos, si quieren rojo para el de bit y azul al de las compras, como quieran. Y listo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro gráfico breve. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle entonces los indicadores, ¿sí o no? Entonces, ¿qué indicadores vamos a usar, por ejemplo, aquí? Entonces, digamos que, uy, yo le voy a cambiar el color un momentico a esto, porque se quedaron muy claros de barra arriba. Ya, eso, para que no se vea tan fluorescente. Vamos a usar entonces, por ejemplo, el MACD, pum, se nos fue el MACD, pum, ahí. Y vamos a usar, por ejemplo, el RSI, ¿sí o no? Entonces buscamos acá, acuérdense, los osciladores son los que se mueven así de arriba abajo. Entonces buscamos Relative Extreme Index, pum, aceptar. Entonces ya los tenemos ahí. Incluso miren, yo les recomiendo que si ustedes quieren y no les incomoda, pueden juntar esos dos indicadores. Ponen el RSI y meten de una vez el MACD ahí, pum. Entonces si ven, lo ven ahí como juntico. Si a ustedes les parece muy incómodo, pues también pueden hacerlo de otra manera, pero pues digamos que no es tan grave. Ustedes pueden incluso cambiarle los colores a estos. Miren, por ejemplo, le ponemos un morado, entonces ahí ya se ve más. ¿Listo? Pero bueno, entonces voy a cambiarle esta vaina, color negro. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren que le pongamos a esto? Díganme ustedes. Yo quiero, esto va a ser súper interactivo, muchachos. La idea es que todos apoyemos. Los que tengan micrófono pueden hablar sin que les dé pena, para que aportemos y entonces nos rindan, como quien dice, más las clases, ¿sí? Sí, o sea, que hoy sí quitan la pena, ya vamos a empezar a tocar más bien el mercado, ¿listo? Entonces, ¿qué más quieren que le pongamos a esto? Yo creo que con ese se puede, listo. Listo, entonces ya tenemos estas dos. Incluso si ustedes quieren, por ejemplo, modificar estas cosas, por ejemplo, le pueden cambiar los colores a esto. Miren que digamos, como si ustedes, digamos, no les gusta algo, entonces ustedes pueden cambiar acá los colores de, por ejemplo, de las señales. Entonces puede ser esto morado, pum, entonces ven que acá cambia y bueno, lo que sea. Ya es como quien dice, como decisión de cada uno, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ponerle a esto unas medias móviles como para tener como una idea más general. Y aquí es donde les voy a hacer varias recomendaciones. Y por eso es que voy a guardar mientras tanto esta plantilla, voy a ponerle aquí template ya. Pum. Listo, bueno muchachos, entonces miren una cosa. Cuando ustedes tengan sus gráficos, yo les recomiendo que ustedes jueguen con los indicadores. ¿Y qué es jueguen con los indicadores? Digamos que hoy lo que vamos a tratar de hacer es mirar dos cosas. Vamos a tener un gráfico que vamos a mirarlo en 30 minutos. Y esto es como para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a mirarlo en una hora, con la misma plantilla, en una hora. ¿Sí o no? Aquí lo acomodan. Incluso, bueno, ustedes los pueden acomodar ahí. Y metan otro, digamos, del mismo, que vamos a mirar, por ejemplo, en un time más chiquito. No, ¿qué dice? Casi la cago. Pum. Ahí listo. Entonces ustedes acomodan esto y miren, ahí les van quedando todos. Entonces si ustedes abren esto se los acomoda y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el time frame más chiquito, más grande, es decir, el de 30 minutos es el que nos interesa ver más grande. Vamos a poner, digamos, otro de 15 minutos. Entonces, miren, esto es lo que vamos a empezar a hacer para que ustedes entiendan cómo vamos a trabajar cuando estemos, digamos, mirando el mercado a esta hora.
Entonces, miren, ustedes llegan, porque si, como no vamos a hacer swing trading, que es el trading que es semanal, sino que vamos a hacer un trading para ahorita, entonces vamos a mirar time frames o marcos de tiempo más pequeños, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El marco de tiempo más pequeño lo vamos a dejar abierto más grande porque es en el que nos vamos, como quien dice, a enfocar, ¿sí o no? Y vamos además de eso usar el marco de 1 hora y el marco de 30 minutos para ver los movimientos más grandes que nos puedan afectar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, o sea, imagínense esto. Nosotros vamos a agregar entonces, digamos, indicadores que van a necesitar diferentes, como quien dice, como características. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que en los marcos mayores nos interesa tener periodos, es decir, tener en cuenta más velas o menos velas. Y escríbanme o hablen, lo que sea, pero necesito que participen, porque necesito es que ustedes me estén entendiendo. Necesitamos en los marcos mayores tener más o menos velas en cuenta para tener un análisis, o sea, como un entendimiento general de cómo está el mercado. Más o menos velas. Mayores, menos velas. Listo, exacto. Entonces en los mayores menos velas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que nosotros miremos, por ejemplo, este marco de 1 hora que tenemos aquí, entonces miren, lo que podemos hacer es nosotros jugar con estos tiempos. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar este indicador y les voy a mostrar una cosa. Cuando ustedes estén armando sus plantillas, tengan muy en cuenta que aquí tienen una vaina. Entonces, digamos que yo voy a poner un RSI. RSI aquí, entonces aquí me dice, vea, me dice niveles y periodo. Entonces, digamos que yo solamente quiero niveles, no quiero 95.5, sino que quiero 75.25 y 50. Incluso si ustedes quieren eliminar el 50, lo pueden dejar entre dos niveles y así ya tienen sobre compra, sobre venta. Si quieren cambiarlos, incluso pueden entonces meterse acá, pum, y le ponen, digamos, no sé, 10. Y acá pueden ponerle 90 como para ser más extremistas. ¿Listo? Entonces miren, ya cuando el precio llegue allá, ustedes saben que están muy sobrevendidos o muy sobrecomprados y eso nos sirve para los marcos de tiempo chiquitos. Propiedades, parámetros. ¿Qué es el periodo? ¿Quién me quiere decir qué es el periodo? El periodo, ¿alguien sabe qué es? ¿O lo digo? El número de velas, exacto, acuérdense, el número de velas que vamos a tener en cuenta. Entonces, el RSI es como cualquier indicador. Él necesita la información anterior para tener en cuenta algo. Entonces, miren, si yo le pongo a esto un periodo de 50, miren cómo se aplana, ¿sí o no? Es decir, se vuelve mucho menos volátil, ¿sí o no? Sino que nos me va a mostrar más información a largo plazo. Entonces, como me va a mostrar más indicación a largo plazo, yo lo que puedo hacer es jugar con esto. Yo, miren, yo puedo poner un RSI de 50 y justo encima de ese RSI puedo poner un RSI de 5 periodos. Entonces, miren, yo ya sé cómo se está moviendo en términos generales, pero también puedo ver cómo se mueve en corto plazo. O simplemente puedo decir, voy a verlo en corto plazo con el de 5 periodos, ¿sí o no? Es decir, que me tenga en cuenta solamente 5 velas en este marco de 1 hora o de 30 minutos o lo que sea, ¿sí? Entonces, miren, entre más chiquito se vuelve el marco, miren cómo se vuelve el RSI. Brinca más, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué es? Pues que simplemente entre más chiquito es el marco, menos, o sea, como estoy teniendo solamente en cuenta 5 velas, más volátiles van a ser los movimientos, mientras que yo me voy al marco de un día, miren que se aplana un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos entonces a dejar nuestro marco de 1 hora y lo vamos a dejar, por ejemplo, con un periodo de, yo qué sé, de 5, está bien, me parece a mí, ¿sí? ¿Qué tenemos que revisar? Que en 5 nos marque esos momentos de sobrecompra y de sobreventa. Miren acá uno, miren acá otro, miren probablemente acá otro. ¿Listo? Entonces ya vemos que sí funciona, entonces ya sabemos que está bien. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, entonces ya tenemos nuestro RSI, entonces dejémoslo acá chiquitico. Digamos que eso es lo que nos va a apoyar también. Entonces, ¿por qué no va a meter un MACD en 1 hora? Porque el MACD en 1 hora lo que vamos a hacer es simplemente, como quien dice, mirarlo en marcos más chiquitos, que es realmente donde nos importa ver cómo están fluctuando los volúmenes. De pronto, si queremos meter un MACD solamente como por información, también lo podemos hacer. O sea, si lo voy a poner todo lo que ustedes quieran, como para tener información de, en términos de marcos mayores, cómo están las compras y las ventas. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro 1 hora y lo tenemos aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer después? Entonces vamos a
cambiar entonces nuestro marco de 1 hora, luego vamos a tener 30 minutos, aquí está acá, y el de 15 minutos. Entonces miremos el de 30 minutos. Entonces en el de 30 minutos, ¿qué digamos que nos podría interesar? Ponemos por ejemplo esto. Entonces nos interesaría, por ejemplo, el RSI, ¿sí o no? Igual. Nos interesaría el MACD. Y digamos que nosotros en este queremos tener, ¿cómo se llama? Espérense, voy a borrar esto. Voy a poner este. Pum, aquí. Y digamos que aquí nos interesa tener una media móvil que nos dé información de cómo está o sea, la tendencia general del mercado aquí. Y para esta vamos a tener, digamos, una de 21 periodos. Es decir, que tome 21 velas de 30 minutos, o sea, más o menos un buen tiempo. O si lo único que queremos ver es los últimos movimientos, entonces digamos que le ponemos un periodo de 15 velitas. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos nuestro marco de 30 minutos. Pum, aquí tenemos entonces nuestra 1 hora. Bueno, entonces ahorita que lo acomode ya los acomodamos bien como les quedan a ustedes más cómodos. Y ahora sí me voy. Podemos ir al de 5 minutos o al de 15 minutos. ¿Qué quieren mirar? ¿El de 5 o el de 15? ¿Quién me quiere decir? Teniendo en cuenta que tenemos el de 30 y el de 1 hora. ¿Qué quieren que miremos? ¿El de 5 o el de 15? Acuérdense, entre más chiquito sea el marco, listo, 15. Está bien. Entonces 15. Entre más chiquito sea el marco, más pequeños van a ser los movimientos. Entonces, ¿por qué me gusta que digan 15? Porque los movimientos del periodo de 15 son buenos, o sea, son de 1 o 2 horas. Mientras que los movimientos de 5 minutos van a ser de media hora, 30 minutos. Miren cómo cambia la gráfica. Voy a dejar esto acá. Y miren cómo cambia la gráfica cuando lo pongo en 5 minutos. ¿Sí ven? Todo este movimiento que estaba acá se volvió todo esto. Entonces, ustedes ven que, digamos, el movimiento que hubiera podido ser una compra acá, pues en 5 minutos pueden ser movimientos demasiado chiquitos, ¿sí? Mientras que si lo miramos en 15 minutos, miren que tenemos entonces ya movimientos como más pronunciados, ¿sí o no? Entonces, bueno. Listo. Entonces, ya tenemos este, entonces acomodémoslo. Entonces, eliminemos este y pongámoslos. Entonces, digamos que acá queremos entonces nuestro MACD, que nos interesa. Nosotros acá también le podemos poner, digamos, diferentes como configuraciones. Por ejemplo, aquí ustedes tienen, lo que pasa es que este es un poquito más complejo, voy a poner el normal. Ustedes acá tienen los periodos. La EMA rápida es una media rápida que es la que nos va a mostrar el movimiento de la línea, y el Simple Moving Average es el que nos muestra, como quien dice, el periodo de los volúmenes, mientras que la EMA rápida es la que se mueve así, ¿se acuerdan? Que es la que nos muestra los movimientos de 0 a 100 y lo que sea. Y una EMA lenta que entonces ustedes pueden, digamos, si están operando en marcos de tiempos muy chiquitos, pues ustedes pueden mover estos niveles y cambiarlos a la mitad. Ustedes pueden decir 6, 3 y por ejemplo 12, ¿sí? O dejarlo normal, como quieran. Entonces por ahora yo voy a poner este aquí, que es el que me gusta a mí, que ya lo tengo acomodado. Listo, tenemos, si quieren podemos también poner el RSI como para tener un poquito extra de información. Listo, lo dejamos ahí chiquito. Y ¿qué más quieren que le metamos a esto? ¿Quién me dice? ¿Quién quiere ponerle algo? Yo le voy a poner una media móvil de 15 periodos y le voy a poner, y sí, está bien, y le voy a poner otra media móvil de 30 periodos, para tener en cuenta como una tendencia más larguita. Listo. Bueno, entonces, bueno, ya que tenemos entonces nuestros gráficos, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos aquí M15, que es donde vamos a operar, tenemos M30 y H1, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es que más o menos la mitad del gráfico, lo que más nos interesa es M15, que es donde vamos a tomar las posiciones, ¿sí o no? Más o menos aquí. Entonces, ustedes siempre tienen que acomodar esto a mano, porque esto es una mierda, porque esto no lo acomoda solo. O sea, siempre los va a partir a ustedes como quien dice equitativamente. ¿Listo? Entonces, listo. Ya tenemos esto. Entonces, miren. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Nosotros podemos entonces tener un análisis general del mercado mientras miramos nuestro marco de tiempo inmediato. Entonces, yo quiero que me digan ustedes acá
En H1, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Ustedes creen que nos serviría de pronto hacer un análisis en este y proyectarlo en M15? ¿O hacemos el análisis en M15 y lo proyectamos en una hora? ¿Cómo sería? ¿Cómo les parece a ustedes que sería mejor? ¿Hacerlo en una hora o en 30 minutos y proyectarlo en 15? ¿O hacerlo en 15 y proyectarlo en una hora? Esto es como si estuviéramos preparándonos para la sesión. ¿Listo? No necesariamente pues ustedes tienen que usar esto, sino que cuando vamos a hacer day trading, que es trading como en periodos de tiempo muy cortos, porque digamos no tenemos como 8 horas ahorita de clase, entonces nos toca usar más tiempos chiquitos, mientras es diferente si fuéramos a hacer swing, que es de horas y días. Listo, vamos a tratar de ver si podemos encontrar posiciones para tomar ahorita y que veamos cómo se mueve el mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen? ¿En cuál hago mi análisis? ¿En H1 o en M15? Ah, muchachos, ¿nadie? ¿En H1 o en M15? Listo, en H1. ¿Quién más? ¿Quién da más? Es una hora. Listo, entonces exacto. A mí, ¿por qué me conviene hacerlo más en una hora? Porque así, cuando lo refleje acá, voy a tener en cuenta niveles importantes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer el pre-market de este activo en una hora. ¡Pum! Lo abrimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miramos simplemente lo que nos incumbe. ¿Qué es lo que nos incumbe? Niveles de soporte y de resistencia importantes que hayan acá. Entonces, tenemos este. Acuérdense, miramos con las gráficas de líneas. Tenemos este de acá. Y como no vamos a hacer trading de largo tiempo, entonces lo que vamos a hacer es limitarnos a poner como las lineecitas que más nos interesan. Entonces miramos en H1 si hay algo más que de pronto nos afecte aquí, de pronto este nivel de acá. Y a ver, miremos aquí un tema importante antes. ¿Cuáles son las resistencias más importantes que tenemos históricas? Espera, borrar esto. Tenemos históricas, entonces esta no tanto, esta como que no funciona muy bien, esta de pronto sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerle un colorcito rojo acá, como para tener en cuenta que esa zona es importante, pues así por lo menos las marco yo. Y miren, por ejemplo, esta aquí es importante, entonces podemos ponerle un colorcito rojo ahí. ¿Listo? Cerramos entonces esto, listo, una hora, nos vamos a una hora, ponemos nuestro gráfico de velas, miramos entonces aquí cuál era la tendencia anterior. ¿Cuál es la tendencia aquí? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la tendencia aquí? Esta está interesante aquí como para pensarla. ¿Cuál creen que es la tendencia ahí, muchachos? Alza, exacto. Pareciera que estuviera como al alza, ¿sí o no? Entonces, sin embargo, yo que les recomiendo siempre, que ustedes siempre que tengan una tendencia al alza, dibujen la tendencia así, miren. O al alza o a la baja. Entonces, ustedes llegan y, digamos, ubican su primer puntico, ¿sí o no? Entonces, digamos que está acá y ustedes dibujen, hagan la línea la loca. Entonces, la ponen en el primer punto que les toca desde donde inicia la tendencia. La estiren y arrastrenla hasta que les toque un punto, ¿sí o no? El primer punto que toque, párenlo ahí, ahí quedó. ¿Y qué van a hacer? Desde ese punto que tocó van a trazar otra línea a ver si de pronto hay una tendencia anterior que se haya acabado. Y si ustedes ven, esa tendencia ya se rompió, ¿sí o no? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿qué pasa? En H1, ven H4, que es la que tenemos acá, pero pues si lo miramos en H1, pues es como lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? Una tendencia que miren, venía subiendo muy fuerte, y aquí tuvo como una tendencia más acelerada que ya se rompió. Entonces miren, este punto acá es un punto donde se rompió esa tendencia, ¿sí o no? Entonces estos son los valores donde tenemos que tener mucho cuidado. Los podemos achiquitar de pronto para que no nos ocupe mucho espacio. Más o menos aquí, si no estoy mal. Eso, más o menos ahí, ¿listo? Entonces esos son los puntos donde tenemos que tener cuidado. Pero entonces miren, ¿cómo venía la tendencia? Subiendo, subiendo, subiendo.
Y miren, este mínimo de acá todavía sigue siendo un mínimo mayor, ¿sí o no? Entonces tenemos mínimo, luego mínimo mayor, que sería más o menos este, luego mínimo mayor, luego mínimo mayor, luego mínimo mayor, luego mínimo tras mayor, mínimo mayor, ¿sí o no? O sea, con respecto al anterior, ¿va? Máximo mayor y mínimos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos esto, ya sabemos que la tendencia efectivamente es alcista, ¿sí o no? Sin embargo, ¿qué pasa? Acuérdense, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Nosotros vamos a tener en cuenta este pedazo de acá, ¿sí o no? Que es donde está actualmente la tendencia. Y si ustedes ven ahí la tendencia individual, miren esto, y esto es muy importante. Miren, yo la voy a ir dibujando. Miren esto acá. Acá, ¿qué esperaríamos nosotros que hubiera pasado? Que la tendencia fuera mayor hacia arriba, ¿sí o no? O sea, que el precio llegara por lo menos acá y no rompió. O sea, que ya tenemos inmediatamente un nivel de resistencia importante que vendría siendo el nivel de acá, ¿sí o no? El nivel rojo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos niveles? Tenemos que marcarlos porque miren que están cercanos al precio. Y ustedes le pueden cambiar el color y pueden decir, este es un mínimo, un color que de pronto me queda fácil de identificar, digamos el azul, y ahí voy a marcar un mayor que no se ha roto. Es decir, que si este punto se rompe, puede que estemos buscando el siguiente máximo que me sirve mayor en la tendencia general, ¿sí o no? Pero la tendencia inmediata, ¿cuál es? Que es la tendencia en la que vamos a estar operando y por eso es que yo les decía que tenemos que tener en cuenta mucho los marcos mayores. Miren cuál es la tendencia inmediata. ¿Qué me dice cuál es la tendencia inmediata? Una M, sí, exacto, ahí hay una M. Miren que la respetó muy bien. Sin embargo, este también puede ser una M que se rompe acá. Miren que él busca como salir de esa consolidación y no lo logra porque miren que justamente aquí en este techo que se forma con el máximo que había al principio, el precio vuelve y cae. Entonces ahí ya tenemos una M que desencadena un movimiento bajista. ¿Y qué va a pasar? Que el precio como que aquí, miren, está volviendo otra vez a subir. Entonces ahí que tenemos como quien dice ¿un qué? Un pennant o banderín, ¿sí o no? Miren ahí es ese movimiento inmediato. Es decir, ay, mierda, no lo voy a poner para que lo podamos ver ahí como lo tenía dibujado, porque como no lo estoy dibujando en la plataforma. Entonces, miren, este movimiento de acá pareciera que estuviera formando como un banderín, entonces podemos ver rupturas hacia abajo o hacia arriba. ¿Quién me quiere decir qué es lo más probable que pase? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Qué creen? Teniendo en cuenta cómo está el gráfico en este momento. Que la ruptura sea hacia la baja o hacia el alza. ¿Qué creerían ustedes ahí? ¿Hacia el alza? Bueno, yo qué les quiero comentar y quiero que tengan en cuenta esto y miren lo que ha pasado siempre, el mercado viene subiendo, tan, miren, acá me hizo un techo y cayó el mercado y hacia dónde se acercó, hacia la línea de tendencia principal que viene siendo esta. Miren, el precio todavía no ha llegado hasta acá. Entonces, ¿qué podría ser lo más lógico? Que el precio se consolide de pronto hay un rato y rompa hacia abajo, venga y teste este nivel de acá y arranque a subir otra vez para continuar esa tendencia al alza. Porque miren, si este precio llegara más o menos como va, llegaría más o menos aquí, sigue esto siendo un mínimo mayor, ¿sí? O sea, siendo este, digamos, el mínimo 2 y este sería el mínimo 3. Entonces miren que sería aún un mínimo mayor, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Además, si nosotros trazamos esta tendencia aquí, miren que esa tendencia está muy bien definida, ¿sí? Incluso en este momento lo que estamos viendo es el momento en el que la tendencia está contraria y se está acercando a retestear ese nivel, ¿sí? O sea que estamos en un nivel crítico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente esperar y ver qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan ustedes? Bueno, ya hicimos este análisis, ¿sí o no? Lo tenemos en una hora. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer? Pero por MACD creería que es alza. Exacto, por MACD creería que es alza. Sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos que mirar es los niveles
O sea, en términos generales, aquí lógicamente el MACD te va a mostrar alza porque estamos en un marco de una hora y la tendencia general es a la compra. Y estos volúmenes son los volúmenes en horas, ¿sí o no? Sí, o sea, vos tenés que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar esta plantilla. Por eso es que borré las otras plantillas que tenía y las pasé a otra carpeta mientras tanto. Porque esto es lo que ustedes tienen que decir y ponen USD CAD y la guardan, breve, pum. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cerramos este, lo dejamos ahí, esta mierda. Y ahora nos vamos al de 30 minutos, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? Plantillas, USD-CAD. Y miren, todo lo que ya habíamos analizado me lo cargo acá, entonces ya lo puedo ver en un marco más chiquito a la vez que si lo tengo en el marco mayor. Y voy a cargar ese USD-CAD aquí también, pum, en el 15 minutos, listo. Entonces ya nosotros tenemos la información en diferentes marcos de tiempo. ¿Para qué nos sirve la información en diferentes marcos de tiempo? Para que el momento en el que llegue el activo a ese nivel, busquemos las posiciones. Entonces, chain, bam, M30 aquí. M30 que es como el intermedio, digamos que es el que pues menos vamos a mirar, ¿sí? Entonces digamos que se lo podemos dejar aquí, aquí, pum. Y los que más nos interesan son M15 y una hora, ¿sí? Entonces miremos acá, pam. Es más chiquito, listo. Voy a borrarle aquí este indicador y este indicador. Porque pues M30 es casi igual que M15, entonces como para tener el término general es la información ahí, listo. Pum, listo. Acá, pum, listo. Entonces miren, ahora sí, ya miramos en una hora, entonces miremos ahora en 15 minutos lo que está pasando. Miren, si nosotros miramos en 15 minutos, miren que lo que yo les decía efectivamente es interesante. ¿Por qué? Porque miren, ya la tendencia acá venía siendo como una consolidación, más o menos, de estos niveles de acá, miren, durante un buen tiempo, ¿sí o no? Que parece que se hubiera roto, ¿dónde? Justo aquí, ¿sí o no? Si nosotros dibujáramos una línea horizontal más o menos aquí, vemos que el movimiento a la baja empieza fuertemente justo acá, ¿sí o no? Miren esa caída de ahí. Si nosotros le hiciéramos zoom, pues la haríamos más fácil, entonces hagámosle zoom. Listo. Entonces miren, es justamente ese nivel, entonces este nivel ya viene siendo para nosotros otro soporte importante. ¿Y cuál es nuestro enfoque ahora? El precio que se está moviendo aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa? Porque es importante que nosotros dibujáramos la otra línea, porque miren que acá se nos formó un banderín, ¿sí o no? Tenemos la tendencia bajista mayor y tenemos la tendencia alcista inmediata que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Rupturas, ya sea hacia arriba para buscar compras o hacia abajo para buscar ventas de esos banderines. Y así es como vamos a tomar posiciones intradía. ¿Qué es intradía? Pues diarias, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer zoom y miren, ¿cómo podríamos nosotros dejar una posición aquí acomodada? ¿Quién me ayuda? Teniendo en cuenta que los niveles, miren, donde podría darse la ruptura sería más o menos aquí, como en esa zona, ¿sí o no? Que todavía falta para que llegue ahí, ¿cierto? Probablemente parten unos 30 minutos a una hora, entonces no vamos a alcanzar, digamos, a ver la posición ahí como tal. Pero podemos entonces dejarla nosotros predispuesta. ¿Quién me quiere ayudar para dejarla predispuesta? ¿Cómo sería? Ah, muchachos. Ponerlo aquí con esto. ¿Cómo podríamos poner una posición ahí? ¿Quién me dice? Alguien que me dé una idea. ¿Quién me da una idea, muchachones? Para buscar compras o ventas ahí. ¿Mm? ¿Alguien tiene? O sea, ahí está muy clara. Si rompen punto de cruce hacia arriba, empiezo a comprar exactamente. Pero miren, esto es lo que yo quiero que miren más allá de esto. Vamos a abrir este gráfico grande y quiero que miren esto. ¿Cómo ustedes pueden dejar eso en base a las, ¿cómo se llama? A las consolidaciones anteriores. Miren, este es el máximo como tal del precio y le voy a cambiar el color y le voy a poner un color azul. ¿O para qué? No, un rojo. Pum, ahí.
¿Sí o no? Esa línea de ahí, ¿esto qué es? Ah, ese es el bit. Entonces voy a cambiar esto para que no nos confunda. Yo el bit, voy a ponerlo negro también. Ya. Entonces miren, nosotros vamos a hacer zoom. Entonces, ¿qué pasa? Esa línea roja es nuestro máximo. Y miren ese máximo con quién está soportado. Está ese máximo que fue donde rebotó el precio, ¿sí o no? De nuestra tendencia alcista, por así decirlo, antes de que entrara a consolidarse aquí chiquitico. Si nosotros miramos eso en un minuto, estaríamos viendo una consolidación, ¿sí o no? Miren. Miren que el precio está consolidado más o menos en unos niveles, ¿sí o no? Entonces, miren, si nosotros miramos eso en M15, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos un nivel que tenemos de consolidación ahí importante y que probablemente se va a extender de esta manera, va a seguir subiendo aquí hasta que encuentre o romper por acá o romper por acá. Incluso puede romper desde acá o puede subir con fuerza desde aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para nosotros cubrirnos el riesgo? Entonces vamos a mirar cuáles son los niveles más importantes en los que podríamos vender o comprar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues sencillo, muchachos, miren. ¿Cuál es nuestro siguiente nivel de soporte importante? Este de acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque miren, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí o no? Tenemos 8 veces. Entonces nosotros podríamos decir que este puede ser un punto interesante para las ventas, ¿sí o no? Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces podemos poner aquí, si quieren, una línea más gruesa para saber que por ahí vendemos. Listo, breve. Luego dejamos la orden de sell stop. ¿Y qué pasa? Para las compras, entonces tenemos que hacer lo mismo, tenemos que mirar de pronto, entonces, ¿cuáles son los niveles importantes ahí? Entonces marquemos este, que era el que habíamos dicho, y pongámosle, digamos, un color verde. Y miren que ambos niveles, tanto el rojo, que es el de ventas, como el verde, están soportados en un movimiento en el que antes hubo una consolidación. Y miren que esa consolidación rompió hacia el alza, ¿sí o no? Y como nosotros lo que tenemos acá es un movimiento que probablemente va a llegar hasta acá y va a respetar esta línea de tendencia mayor que tenemos, porque ya vimos que en marcos de una hora el precio todavía está alto, porque miren, en una hora, miren cómo está el precio. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que lo que más sea probable, o sea, yo no les estoy diciendo que así va a ser, pero lo más probable sería entonces que el nivel de acá se rompiera hacia la baja y nosotros buscáramos un precio que va a llegar más o menos hasta aquí, retestear esta línea y de pronto seguir bajando y ahí sí arrancar al alza, porque miren que el movimiento al alza grande es muy metódico. ¿Qué es muy metódico? Pues miren, sube, baja hasta la línea, sube, baja, sube y aquí como que está buscando bajar hasta la línea, ¿sí o no? Y de ahí al alza. Sin embargo, también puede ser que el movimiento llegue hasta ahí, como en este caso, y siga subiendo, ¿cierto? Entonces, ahí por eso es que nos sirve mucho ese banderín que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues simplemente decir, vea, sencillito, yo no necesito buscar compras todavía porque la tendencia principal va en mi contra, ¿sí o no? En términos inmediatos, ¿cuál es la tendencia principal en mi contra? Esta de acá, pam, que puede que llegue acá y siga bajando hasta que llegue a la línea y ahí se arranque a subir. Entonces yo que voy a dejar dicho, yo por ahora me interesa, o sea, y eso es una opinión muy personal, yo dejaría solamente una venta, ¿sí o no? Un sell stop, más o menos aquí, incluso si quiero ser un poquito más conservador, puedo dejar acá para que me rompa este nivel de acá, que es un piso, por así decirlo, que es el mínimo de los mínimos que se ha venido dando. Entonces, ¿qué sería nuestra tendencia? Sería, pum, máximo menor y mínimo menor, mínimo menor, máximo menor, y esperaría buscar otro mínimo menor acá y que de aquí entonces ya decíamos si la tendencia se va a romper o si va a arrancar al alza, ¿sí o no? Entonces, por lo menos en este activo que pues lógicamente no se mueve mucho en esta sesión que es japonesa, pues no podemos hacer nada, digamos, en este momento, ¿sí? Podríamos buscar posiciones en M1 en esa consolidación, claramente. Mírenla lo acá. Incluso en M5. Miren el canal que tenemos acá, que es el que digamos que puede venir apoyándonos. Pero miren que aún así el precio todavía está muy cerca de estos dos niveles que son del banderín. Entonces realmente no hago nada buscando posiciones de $1, $2, cuando la posición buena está en el marco como de 30 a una hora, ¿sí o no? Que es esta posición de acá. Entonces, ¿yo qué dejaría? Y personalmente lo voy a dejar, pues como quien dice, como para que ustedes me entiendan, una venta
aquí, debajo de estos niveles, porque miren, el banderín se va a seguir moviendo así probablemente, y si rompe, va a romper hacia acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos dejar una venta justo debajo de este mínimo, que está este de aquí, no sé si lo ven, que es el mínimo del alza, ¿sí o no? Si yo le pongo esto una hora, incluso hay más 15 minutos como para que vea más fácil. Miren, sería dejar una venta mínimo aquí o debajo del mínimo anterior, que sería este de acá, que miren que viene actuando como un soporte en este caso, ¿sí o no? Puedo dejar la venta ahí, puedo dejarla incluso más arriba, acá, o puedo ser muy conservador y dejarla más abajo, ¿sí? Eso ya digamos que depende de cada uno. Pero, ¿por qué no dejo una compra? Porque tenemos todavía este nivel de acá, que es la línea de tendencia bajista grande. ¿Por qué grande? Pues porque miren que ha venido siendo respetada ya 2 veces anteriores, entonces podría tener una tercera vez y ahí sí caer y llegar a acá, que pues pareciera que fuera lo más lógico, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué haría? Pues lo que les digo, dejar la venta ahí en el nivel de acá, buscar las ventas acá, más o menos con un riesgo modelado que, digamos, sería esta zona de acá, y una ganancia más o menos que sería la zona de acá, ¿cierto? ¿Sí les parece lógico lo que les estoy diciendo? Es como para que vean cómo hago un análisis de un activo y lo puedo ir proyectando y irlo, como quien dice, monitoreando en el día. Entonces ustedes digamos que mañana se levantan por la mañana y ven que la venta o sea, se efectuó y que el precio está por acá, entonces yo mejor cierro mi venta. O dejo de una vez un take profit o un trailing stop que se vaya moviendo a medida que va bajando el precio, subiendo, y listo, ¿sí? Entonces, pues ahora digamos que ustedes, incluso yo creo que se ve ahí muy sencillo, o sea, no hay como mucho que hacer por ahora porque no hay nada que nos confirme realmente si el movimiento va a salir al alza o a la baja, más bien está como esperando a ver qué pasa, ¿sí o no? Si quieren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a comprar y voy a vender a la vez. ¿Cómo pone ya, entonces cómo pone uno un trailing stop? Entonces, por ejemplo, voy a comprar y voy a vender a la vez para que veamos la próxima clase a ver cuál salió bien. ¿Listo? Listo, entonces vendí lo mismo, vendí 30 y 30, listo. Entonces, miren, ¿cómo pone uno un trailing stop? Yo, digamos que quiero que, voy a poner esto en M15 para que me entendas. Yo quiero que, digamos, la venta, y pongámosle, miren, un stop loss, por ejemplo, esto es un buy, entonces digamos que el take profit podría ser por acá arriba ¿cómo se llama? En esta resistencia. Y una venta podría ser, por ejemplo, el take profit podría ser más abajo, ¿sí o no? Porque digamos que lo que más nos interesa es que él puede volver hasta, bueno, voy a dejarla por ahí. Entonces, miren, el trailing stop, ¿qué hace? Entonces yo llego y meto, digamos, a la venta y le pongo modificar, pum. Y aquí donde me dice modificar posición, no, es acá, perdón, mala mía. Entonces, acá donde está la venta, que sería sell, acá le doy trailing stop. ¿Qué es el trailing stop? Entonces, cada 55 puntos, 100 puntos, 90 puntos, voy a ponerle, por ejemplo, 100 puntos para que deje que el mercado se mueva. Es decir, que cada 100 pips, el stop loss que está por acá, digamos que voy a poner el stop loss, digamos que lo voy a poner aquí arribita de esa área de compras, ¿sí o no? Que sería lo más lógico. Que si el mercado sube esa área de compras, pues ya el mercado no está en venta, ¿sí o no? Y el otro que sería la venta, la voy a bajar en el área de ventas. Listo, bueno, supongamos que está ahí. Por ahora, imaginémonos que no estamos mirando riesgo-beneficio ni nada, simplemente estamos tomando posiciones como a la loca hoy. ¿Listo? Que es como para que ustedes vean o sea, lo que me interesa era el análisis como tal del activo en profundidad. Entonces, ¿qué es el trailing stop? Yo digo, este stop loss, cada 100 puntos que baje el mercado, pum, se va a ir moviendo solo, pum, se va a ir moviendo solo, pum, se va a ir moviendo solo, hasta que llegue al punto en el que pase, digamos, si la venta se efectúa, o sea, si la venta pasa de acá, pues va a empezar a moverse hasta que pase el punto y luego al seguir bajando cada 100 puntos. Yo le puedo modificar eso y yo puedo decir, por ejemplo, la venta, trailing stop, puedo incluso ponerle, digamos que quiero que sea cada 500 puntos. Pum, por ejemplo, entonces le da mucho más espacio para moverse y así sucesivamente. Sí, entonces yo puedo dejarlo más arriba y que él se vaya moviendo cada 500 puntos a medida que el mercado vaya bajando y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es así es como se pone el trailing stop. ¿Sí me entendiste, Pipe? O sea, clic derecho acá, trailing stop y lo acomodo. Listo. Entonces, miren,
Pero obviamente ustedes no harían esto que yo acabo de hacer, que es como poner dos posiciones de compra y venta a la vez, como para ver cuál funciona. No, eso no se hace. ¿Listo? O sea, sí podría funcionar si estamos, digamos, a muy largo plazo y es una mierda que se llama un collar, que es algo que hace la gente. Entonces ustedes dicen, bueno, digamos que yo estoy viendo esta tendencia al alza en un día, ¿sí o no? Entonces yo lo que hago es que abro una compra y una venta y dejo mi stop loss justamente en el mínimo de la compra, cosa que si la tendencia cambia, pues yo pueda ganar a la venta y me cubre las ganancias, las pérdidas si el movimiento se desarrolla. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Imagínense que ustedes tuvieran un mercado en el que tenemos, por ejemplo, algo así. Imagínense que el precio viene, entonces ustedes ¿qué harían? Entonces digamos el precio está acá bailando, ¿sí o no? Entonces ustedes en este punto dicen yo voy a comprar, pum, y voy a vender, ¿sí o no? Dejan un stop loss de compra acá y un stop loss de venta acá. Entonces arranca el movimiento, pero ¿qué puede pasar? Que el movimiento suba y no suba eso, sino que suba hasta aquí, se me devuelva. Entonces yo, esta posición que se canceló, que era de venta, entonces en últimas terminó siendo la buena, mientras que digamos que la que no me servía era la otra, ¿sí me entienden? Es como hay gente que juega con eso y eso es muy riesgoso por eso mismo, porque ustedes no sabrían bien cómo posicionar el stop loss. Es válido si de pronto tenemos un mercado en el que siempre tenemos una tendencia, entonces yo puedo decir, no, pues yo voy a comprar ya porque siempre el mercado está al alza, yo compro aquí y puede que baje otro poquito, pero pues yo sé que en última si yo pongo mi stop loss por acá abajo donde estaba el mínimo anterior, el mercado nunca va a llegar allá porque esta tendencia siempre es alcista, pero no necesariamente funcione así siempre. ¿Listo? Entonces vamos a dejar estas posiciones abiertas para ver la próxima clase qué pasa, pero cuál es el aprendizaje que quiero que les quede a ustedes. Y es que miren, uno no puede entrar al mercado afanado, ¿sí? Porque miren que apenas está dando la posición. Y como ni siquiera ha llegado al punto donde realmente nos conviene, aquí es donde está la importancia del plan y por eso quería hacer una clase de este estilo, para que ustedes vean que si, como no ha llegado acá, no está de acuerdo a mi plan, yo no puedo ni tomar ni comprar en este momento una posición, ¿sí o no? Sino que yo tengo que esperar a que me rompa o a que me rompa para acá para realmente tomar una posición y que valga la pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi riesgo-beneficio va a ser mejor y porque está de acuerdo a mi plan y porque así fue que yo lo decidí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a guardar este análisis, por ejemplo, y cada vez que yo quiera mirar un activo, ya sé que lo tengo en el template. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo cerré todo, ¿sí o no? ¡Pum! Yo cerré todo acá, al otro día me acordé y abrí mi computador y yo dije, ve, miremos a ver cómo está el dólar canadiense. Entonces yo llego y cojo plantillas dólar canadiense y esto es lo que quiero que ustedes hagan, que vayan desarrollando plantillas y las vayan modificando. ¿Cómo modifican una plantilla? Sencillo, ustedes llegan y la cargan, ¿sí o no? Entonces digamos que ustedes llegan, pum, y la cargan. Plantillas, USDCAD, la borran, plantillas, eliminar plantilla USDCAD, ¿sí? Y esto ya quedó aquí guardado, ¿sí o no? Entonces digamos que ustedes borran de aquí ciertas cosas, agregan otras, digamos que quieren agregar un rectángulo así, entonces ustedes llegan y la guardan otra vez, guardar plantilla, entonces USDCAD, y ya cuando la vuelvan y la carguen, entonces va a quedar así, entonces ustedes llegan y miren, la cargan, pum, la abren, y miren, ahí quedó el rectángulo, ¿sí o no? Entonces es como para que ustedes tengan como, como esta chimba, eliminar el último, bueno. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿listo? Como para que tengan herramientas para ir desarrollando. Pero miren que siempre es importante dejar que el mercado nos vaya mostrando el camino y no afanarnos, ¿sí? O sea, no desesperarnos, no, digamos, por ejemplo, esta línea que yo había dibujado ahí se borró porque no la habíamos guardado. Entonces podemos, por ejemplo, ahora sí decir, bueno, voy a guardar la plantilla y ustedes le pueden poner el mismo nombre, USD CAT, y le dan guardar y quiere reemplazarlo, sí, porque ustedes pueden irle metiendo cosas, entonces ustedes ya tienen información del pasado importante, como por ejemplo estos niveles importantes de soporte y resistencia que pueden ir teniendo siempre en cuenta. ¿Listo? Pero es como para que ustedes vayan empezando a desarrollar entonces sus mercados y pues ya tengan sus análisis. Yo ahora lo que estoy haciendo es que estoy haciendo mucho análisis en TradingView porque pues es una plataforma bien bacana. Te lo voy a mostrar rapidito otra vez para que por si alguno la quiere usar y pues le gusta, digamos que como para tener varios activos, si ustedes digamos están analizando el USDCAD aquí, solamente quieren tener esos tres aquí abiertos, entonces pueden dejar esos tres aquí abiertos y abren
Trading View y ponen, no sé, chart, y ponen, digamos, euro dólar ahí. Entonces, digamos que aquí tienen otro, digamos, chart para poder mirar, y entonces aquí tienen un poco de chimbadas, y ustedes pueden mirar ideas y lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí salen ideas. Entonces, miren que ahí la gente les muestra como ideas, como aquí, digamos, entonces este man lee un DNI, y entonces ahí les muestra la idea y lo que sea, ¿sí? Este software es muy bacano, sin embargo es como tedioso al principio porque tiene tantas maricadas que uno no sabe qué usar, ¿sí? Pero es como para que ustedes empiecen a buscar lo que les gusta y empiecen a hacer sus análisis en base a lo que se sientan cómodos. Si digamos a ustedes no les gusta tener esto así como lo tengo yo en este momento, pues sencillo, le quito yo todos esos colores y lo dejo como a mí me guste. Pero es como para que ustedes vean que y entiendan qué cosa, que los mercados no son de afanes, son de paciencia. O sea, si ustedes no tienen paciencia, se van a quemar, porque entonces yo digo, no, yo voy a vender de una vez porque yo sé que esa mierda va a romper, y mentira, subió y llegó hasta acá y rompió hacia arriba y ustedes están perdiendo infinitamente. ¿Listo? ¿Por qué? Por afanados. Mientras que si ustedes realmente esperan a que se dé esta ruptura de acá, que es importante, es donde ahí es importante y vale la pena entrar en posición. ¿Listo? Bueno, muchachos, incluso les doy de una vez una recomendación. Estas cuentas demo son buenas por esto, porque digamos, yo como analizo mis posiciones y yo, miren, yo hago esto que ustedes están viendo aquí. Yo tomo una compra y una venta en un momento como este, y yo tengo la cuenta demo abierta en mi celular también. Me meto y miro al otro día dónde está el mercado, si ya está por acá, y miro cuál de las dos posiciones es la que está en verde, ¿sí o no? Si me están como cogiendo el truquito, ¿cuál de las dos posiciones es la que está en verde? Y digamos que el mercado está aquí y acabo de salir, y yo veo que la que está en verde es la compra, entonces yo ya sé que lo que tengo que estar mirando en este momento son compras en mi plataforma. Cuando siga creciendo esa compra y yo vea que el precio ya no se está devolviendo, entonces yo ahí sí puedo decir, bueno, ahora sí es un momento interesante para comprar, y compro en mi cuenta real. ¿Cómo? Apoyándome de esta cuenta demo, donde puedo, la verdad, gastar plata como un pendejo comprando y vendiendo a la vez, ¿sí? Porque no me importa, ¿sí? Es como para que tengan esa idea ahí como en la mente. Sí, eso son mañas como que tiene uno, y que pues ustedes ya dirán si les gusta o no, si no les gusta. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso era todo por hoy, para que ustedes piensen y miren y hagan esto con los activos que quieran ir teniendo como en cuenta. Sí, life hacks, literal, weón. Como ir teniendo en cuenta, o sea, ustedes cojan esto, el USD-CAD, y miren después el Euro JPY y hagan la misma mierda, y miren en 15 minutos, en una hora, entonces ustedes ya van ahí ploteando diferentes momentos, y entonces cada semana lo único que tienen que hacer es simplemente meterse los domingos o los sábados o el miércoles y llegar y cargar su maricada y decir, vea, pues en términos generales, donde yo buscaba compras, que era como por ejemplo, digamos acá, entonces ya llegó el precio ahí, entonces ve, yo puedo comprar ahí, dejo mi stop loss acá y pues ya me olvido de esa mierda, y entonces cuando vuelva y esté por acá, entonces ahí sí la cierro, y así sucesivamente. ¿Listo? Dependiendo pues qué tipo de trading quieren hacer ustedes. Ya, si ustedes lo que quieren hacer es trading diario, es complicadísimo por lo que acabamos de ver. O sea, eso es un camino muy violento. ¿Por qué? Porque la gente que hace trading diario, que no tiene, digamos, o sea, que ustedes quieren hacer trading en 2 horas del día solamente, entonces te tocaría irse al marco de un minuto y mirar estos movimientos chiquiticos y mirar cómo les sacan provecho, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se le podría sacar provecho a un movimiento de un minutico? Pues miren, esta línea de un minutico que nos tocó acá otra vez, y yo podría haber comprado ahí, ¿sí o no? Que probablemente cuando empezamos la clase el precio estaba aquí, vino y subió hasta acá. Pero estos son, a ver, ¿hace cuánto pasó esto? Miremos a ver. Hace 70 minutos, sí, hace más o menos cuando empezamos la clase, el precio estaba aquí, sino que yo no miro los marcos de una hora, porque miren, o sea, una estupidez ganarse un movimiento ya les digo cuánto, de, de 90 puntos, sí, cuando los movimientos realmente buenos son, o sea, esto es lo que se mueve mi trailing stop, literal, sí, que si ustedes lo miran en 5 minutos, no es ni mierda, o sea, y en 15 ni siquiera es una barra, o sea, sí, entonces como para que tengan en cuenta eso, ¿listo? Pero entonces ya saben, como truquitos y maricaditas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando ahorita? Ruptura de este nivel de acá. Entonces ya saben, pendientes esta semana al USD CAD. Y yo no les voy a hacer
a ustedes todo el trabajo, entonces cada uno va a coger y va a revisar los activos que quiera de acá, los que le vayan gustando y hagan lo mismo. O sea, ya saben, hoy hicimos todo el análisis, entonces ya saben cómo se hace. Sí, líneas, luego barras, luego marco de tendencia, lo que sea. Y entonces ya tienen como herramientas para ir haciendo sus cosas, pero vayan practicando muchachos porque eso es muy importante. Vayan buscando también patrones de velas, por ejemplo, que esto es un engulfing, que digamos aquí tocó con y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué podría ser interesante para que ustedes lo piensen desde una vez? Que veamos, por ejemplo, en estos niveles de acá, un crecimiento en compras, en volumen, que veamos un mercado en un nivel estable de sobrecompra y sobreventa, es decir, normal, y que veamos de pronto un patrón en el que la vela que viene aquí es chiquita y luego sale una vela grandota, que sería un patrón engulfing, que sería verde o roja, ya sea a la alza o a la baja, y ahí entonces tomemos las compras, dejemos el stop loss abajo y si entremos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Les parece chévere las clases así o quieren cambiar la dinámica? ¿Qué prefieren? ¿O si les parece que así es mejor? Que es lo que yo quería, pues como que empezáramos ya a tocar el mercado de lo que está pasando actualmente. Listo, listo, muchachos. Entonces ya saben, pendiente de esta semana que esta posición puede llegar a ser buena porque miren el potencial que podría tener. ¿Y es cuál? Miremoslo en 4 horas como para que veamos más bien el potencial. ¿Cuál sería el potencial de esto? Que rompiera hacia arriba y estemos buscando compras más o menos de esta área de aquí, porque el precio si rompe hacia arriba, miren, esta tendencia bajista se rompería y el precio volvería a buscar estos niveles de acá de soporte superior, ¿sí o no? O que rompa hacia abajo, tenemos entonces un riesgo moderado aquí y tenemos, digamos, búsqueda de esta línea de tendencia, ¿listo? Que esta línea de tendencia además está soportada, miren, por este soporte que es importante porque se acuerdan que lo marcamos. Entonces, si el precio llegara a estar cerca de esta línea de tendencia y de un soporte, pues ustedes ya saben que ese momento es para comprar, ¿listo? Porque la tendencia general del mercado viene al alza. Sin embargo, entonces acuérdense también, tienen que tener diferentes cosas en cuenta, que aquí, por ejemplo, hay un soporte importante, ¿sí o no? Entonces, si el mercado empieza a subir, pilas con ese soporte que fue el que marcamos acá en rojo, ¿listo? Y así sucesivamente. Son diferentes cosas que hay que tener en cuenta, pero bueno, muchachos, los dejo pues para que descansen y para que hagan sus análisis cuando tengan tiempito. Eso es importante, ya saben, si tienen un análisis, me lo comparten y yo les digo lo que pienso, ¿listo? No hay problema. Un abrazo pues y se me cuidan.